Muy buenas a todos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luca Garcelli y en este video vamos a estar repasando segundo festival favorito de Europa para mí. Festival da Cansado, después de San Remo, este es el festival perfecto para mí. Tengo que decir una cosa, este vídeo va a ser una primera reacción a las canciones de la semifinal 1, pero ya lo he grabado. ¿Cómo puede ser? Porque se me ha borrado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, ragazzi, utilizar el vídeo de grabación que acabo de hacer y ponerle audio por encima. No puedo hacer otra cosa, son cosas del directo, cosas de la tecnología que se me escapan. No va a ser una primera reacción porque acabo de escuchar las 10 canciones, pero no se me ha grabado el audio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a volver a escuchar las canciones, dejar un trocito de cada canción y haré mi comentario personal intentando recordar lo que dije en la primera reacción. ¿Lo entendemos, no, ragazzi? De acuerdo. Ok, muchachos, ya estamos aquí. Tengo que decir que aún me acuerdo del drama absoluto en las votaciones de Eurovision 2023 con Mimicat y Ai Curaçao. Espero no pasa nada. Borrón, cuenta nueva, yo no me olvido, seguro que vosotros tampoco, pero vamos a ver, vamos a disfrutar del Festival de Cansado, independientemente de lo que luego pase en Eurovisión. Vamos a separar las cosas, ¿de acuerdo? Un festival de prestigio y vamos a disfrutar. Semifinal 1, ragazzi. Vamos a poner el vídeo de antes y vamos a ir comentando algunas cositas. Ver o sol de manhã, não olhar o ecrã, discutir teorias, passar os meus dias contigo na cabeça. Eu não quero ir à pressa, contigo rua fora. Eu já só vejo a hora de fazer frente às teorias da conspiração. Noutra vida tu não ias dizer que no. Muy bien, chicos. Teorías da conspiración de Nena. Esta es una canción clásica portuguesa y que no necesita de un gran hook, de un gran estribillo para poder ser disfrutada. Bastante low-key, bastante suavecita, para abrir bastante bien. Tengo que decir que esto va a estar en el running order número 1. No sé si estoy tan de acuerdo, pero las canciones portuguesas siempre son un poquito de ese mismo estilo. Recuerdo que en la reacción anterior dije que la canción me había gustado, que no me había sorprendido especialmente, pero que era disfrutable, ¿de acuerdo? Teorías da conspiración. Ok, que la puntuación que le daban en Eurovision World los fans europeos, tienen gusto quizá un poco diferente normalmente, 3.9, no está mal, ¿de acuerdo? Una nota decente para esta canción. E se deixares que a noite me mostre o luar, para que dia me lembre outra vez deste mesmo lugar. Não vou deixar que a noite me entristeça outra vez. De acuerdo, una canción un poquito más animada, que yo particularmente siempre agradezco en el Festival da Cansado, que también haya canciones un poquito más up-tempo, no tanto, de acuerdo, como lo que conocemos por up-tempo, pero esto es un poquito más. De nuevo, canción agradable, canción que no molesta a nadie, no te puedes sentir ofendido por esta canción, pero que también le falta algo más, le falta un poquito más de punch, es todo bastante suave, ¿de acuerdo? Y no recuerdo ya lo que dije en la primera reacción, pero esto es lo que me está pareciendo, este grupo Perpetua, ¿de acuerdo? Venho outra vez, podes deixar-me estar. Não vou deixar que a noite me entristeça outra vez. También un poquito el sentimiento de que, pese a ser una canción agradable, es una canción de hace ya bastantes décadas. Que da la sensación, sin tener por qué ser malo, que está un poquito dated. El ritmo de la canción, de cómo se escucha, no suena lógicamente actual, suena 80, 90, una cosita así. Y eso quizá echa un poquito para atrás. Y podemos ver cómo, según yo recuerdo bien, los votos de los fans son 3,4. No una gran votación, quizá también porque tienen otro paladar musical o porque no consideran que
que esta canción sea tan buena para ellos, para su gusto. Recuerdo que muchos fans solo piensan en Eurovisión, no en disfrutar el festival, ¿ok? Aquí tenemos Agua de Mela, es una de las canciones que ya empieza a ser un poquito más potente en cuanto a la votación de la gente, y esta canción vamos a poder ver cómo tiene un hook, tiene un estribillo que le da bastante recordabilidad a la canción, y sobre todo para quien no entienda portugués, y no es mi caso, sí que entiendo portugués, pero para la gente europea el hecho de tener un estribillo agua quizá le puede ayudar a recordar la canción, y creo que los votos van un poquito en consonancia. Hoje é claro como água, água, Hoje é claro como água, água, Querias sempre mais quando já tinhas tudo. Eu cresci do nada como a flor do entulho. É claro como água, água, Se puede entender perfectamente el porqué de esta nota de los fans. No solamente tiene un estribillo ciertamente pegadizo para lo que es la música portuguesa, sino que hasta llegar a ese estribillo explora formas de contar la canción con algunos cambios de ritmo, con tipos de entonación que llaman bastante más la atención y tiene bastante activo en la canción. Esto en la reacción anterior lo dije al final, pero lo digo ahora, claramente es una de las 6 que van a pasar, las 6 canciones. Creo que claramente esta autora Mela es una de las que seguro van a pasar. Me gusta bastante la canción, me parece bastante correcta. fio leve de azeite, raminho de alecrim e migalhas de pão duro para dar corpo ao festim. Lume aceso mexe bem, junta as letras à sopa, mexe mais, afia o gume, bota sal, respira o fumo. Esta canción es el ejemplo de por qué la gente valora exactamente de una forma diferente las canciones dependiendo de para lo que sea. Si es una canción para mandar a Eurovisión, la valoran diferente. Vemos aquí la nota 2.9, me parece crimen. En este caso tiene el folclore portugués, comparando con Benidorm Fest, podría ser como la canción de María Peláez Remitente, no por el estilo musical flamenco ni por el ritmo, sino por la cosa que está contando, por cómo lo cuenta, porque remite a un estilo más ancestral de cantar la música portuguesa. Y esta canción a mí me encanta, y si lo veis un poquito más adelante en el vídeo le pongo 5 estrellas, lógicamente, porque me parece bastante infravalorada. Ha votado gente que seguramente no esté pensando en disfrutar de la canción, sino en intentar mandarla, ver qué canción manda Portugal a la Eurovisión, pero yo estoy intentando disfrutar de las canciones. No sé si va a pasar, creo que está complicada la cosa, pero me parece de las que más he disfrutado, seguro. En la reacción anterior precisamente decía eso, que viendo la puntuación de la gente esto podía parecer para mí un guilty pleasure, pero en realidad yo he escuchado esto más veces en preselecciones portuguesas y es algo más común y bastante del estilo que yo puedo disfrutar de este festival. Feitas as contas, já conto em ficar no mesmo espaço, contigo ao meu lado. Encontrar o teu lugar em mim, mas eu sei que agora eu volto a ti. Passaram anos e tudo acabou. Bueno, Left, vuelto a ti. El problema de esta canción es que es demasiado plana. Le faltan mucho más recursos musicales para captar la atención de la gente. A mí particularmente recuerdo que a mitad de la canción me tenía un poco desconectado de la canción, más allá de escuchar la letra y comprender lo que nos está diciendo. Considero que se queda bastante corta.
Tú puedes hacer una canción clásica portuguesa y ponerle sentimiento, pero el conectar con el espectador, con el que te está escuchando, es algo bastante importante. Particularmente yo no he conseguido conectar con esta canción. Vemos aquí que la puntuación que dan es un 3.1. No sé si yo le pondría un 3.1, pero sí que entiendo que también hay alguna gente que puede considerar las baladas, entre comillas, aburridas y directamente darle una mala nota. Pero en este caso, particularmente lo mío no es por balada, es porque no logro conectar con la canción. E agora vejo-te em todas as cores, vejo-te em todos os quadros. Antes dizia eu melhor se fores, agora grito o teu nome em todos os lados. Ouço-te quando estou sozinha, ouço-te nas conchas do mar. Não te tratei como devia, agora grito o teu nome enquanto estou a chorar. Esta canción, por ejemplo, Pontos Finais, de Rita Rocha, la construcción de la canción es parecida a la que hemos visto anteriormente, pero en el puente hasta llegar a esta especie de estribillo, la variedad de las entonaciones que hace, te hace mantener mucho más despierto en la canción y me parece bastante más disfrutable. Aparte, para la gente que no entiende portugués, ese final de estribillo de chorar, creo que puede ser como el agua de la canción que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Que es un hook que se te puede quedar en la cabeza y cuando la estás tarareando te acuerdas justamente de esto. Me gusta bastante más la canción, como digo, la construcción me parece mejor, la entonación me parece mejor y esto se ve reflejado en la nota que los fans casuales le dan a esta canción, 4.4, ¿de acuerdo? Lógicamente me parece una clara candidata a pasar de ronda y tengo que decir que no he visto las odds para ganar Festival da Canção, no conozco las canciones de la semifinal 2, quería reaccionar en directo, por lo tanto no sé quién es el o la favorita de este festival. Me quiero sorprender, no quiero mirar porque rápidamente las canciones para Eurovisión ves una cuota, no sé, 85% favorito, ya sabes que va a ganar. Siempre gana alguien que sea tan favorito. No quiero mirarlo, me quiero esperar hasta el final para disfrutar más del festival. I took 'em down, all the pictures on my wall. I took 'em all, both big and small. 'Cause you can put your arm around a memory of a thing that used to be, or a dream of you and me. We dreamed so much that we didn't get to see. Take me home to the place where I belong. Yo me acuerdo de Eurovision Junior Portugal. La canción, esto justamente me lo recuerda cuando dice Take Me Home. I will love you, I'll take care of you, I'll give you all my time. So many times that I've waited at your door. Que decir una cosa, esta canción, parte negativa, está un poquito dated el estilo, es un estilo mediados de los 2000 o una cosa así, más o menos, se llevaban este tipo de canciones de cantantes estadounidenses que cantaban este tipo de baladas, pero podemos ver que la música, hay un compositor portugués y eso se nota en el estilo. No pasaría por una canción exactamente estadounidense, sino que él simplemente hace la pronunciación y lo está cantando de ese estilo, pero le da un toque también personal. Y a mí la canción me gusta bastante, no hace falta que tenga ningún estribillo potente, ningún cambio de entonación muy brusco para que te pueda gustar esta canción. A mí la canción me parece charming, una canción que me relaja
Me gusta bastante, no hasta el punto de considerarlo un favorito para pasar, y yo creo que no estaría dentro de los no favoritos, pero me parece agradable, me parece una adición al festival correcta. No creo que normalmente no hay muchas canciones puramente en inglés y no sé si los portugueses esto qué les parece, si les gusta que haya canciones mix portugués-inglés o puramente en inglés. Creo que puramente en inglés igual no es necesario desde mi punto de vista meter alguna canción como por ejemplo hizo Maro, como por ejemplo han hecho anteriormente otros cantantes de mezclar inglés y portugués está correcto, pero solamente en inglés para Festival de Cansado no lo sé. Vemos aquí, tenemos una nota de 3.4 de la comunidad, entre comillas, y quizá yo le daría un poco más, pero como digo, la gente en las baladas le suelen aburrir, por lo tanto tampoco espero que le den mucha puntuación en Europa a este tipo de canción, y eso que es en inglés y pueden entender perfectamente la letra, ¿no? Desce e desagua, bálsamo e tortura, braços e suturas, a esticar e a esticar, rebento pelas costuras, cura de armadura despida, tenho aquilo que procuras, tens aquilo que pedia. Esta canción tengo que decir que me recuerda un poquito a la del año pasado de Mímicas por la parte sassy, podríamos decirlo en inglés, una parte un poquito pícara a la hora de interpretar la canción, buenos cambios de ritmo, no tiene un estribillo especialmente pronunciado, pero tiene un puente cuando dice pelas costuras, en este caso. Transpirando em loucura, meu amor, eu rebento pelas costuras. Transpirando em loucura, rebento pelas costuras. Esta parte está bastante bien porque es un cambio de ritmo muy pronunciado y le da un toque excelente a la canción. Esta es una de las favoritas para el público y llama mucho la atención porque es un speed up un poquito más para las canciones portuguesas, en un tempo un poquito más rápido. Particularmente yo siempre lo agradezco porque las canciones más clásicas yo ya sé lo que puedo esperar y las puedo disfrutar, pero las canciones un poquito más rápidas me sorprenden. Y eso es algo que también estoy buscando en un festival, canciones que me puedan sorprender. Sin duda este debería ser el favorito para pasar esta semifinal 1. No sé si es el favorito, pero por la sensación que a mí me da creo que podría serlo, ¿de acuerdo? Nota de 4.6 de la comunidad, yo ya sabía que este tipo de canción le iba a gustar bastante. Otra cosa es que la votasen si fuese Eurovisión, que eso es una cosa también que pasa mucho, la gente habla muy bien de tus canciones, pero cuando llega la hora de votar no te vota nadie. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, muchachos. Vamos con la siguiente. Passos largos presa na partida, quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Transformei cada verso de mim e entregue a coragem que ainda arde. Bate a luz no peito e arde, só chama que ainda arde. De nuevo, muy bonita esta canción, la parte de inicio a capela también bastante bien. Me recuerda un punto al tipo de canciones que hacía Malú, cantante española, cuando hacía canciones un poquito más clásicas. Lógicamente, Malú, el tipo de voz que tiene es una voz pelín rasgada y más potente, pero me ha gustado bastante este grito de Yolanda. El estribillo también tiene una parte de recordabilidad, ¿de acuerdo? Es importante al final, a la hora de votar, no todo el mundo vota por la belleza de la canción, sino que tiene que acordarse
de un estribillo con una parte de la canción que le llame la atención, porque si no, muchas veces las canciones son olvidadas. Y en este caso creo que era una de las favoritas, sí, la máxima favorita, en este caso 4.7 estrellas con bastantes votos, quiere decir que hay bastante expectación en cuanto a esta canción. No sé si en semifinal 2 habrá alguien con más puntuación, pero por ahora en semifinal 1 creo que también es una clara favorita para pasar, y como estáis viendo, los favoritos están prácticamente todos, ¿de acuerdo? Y coinciden bastante con algunos de los votos de la comunidad. Yo tengo dos que bueno, son un poquito más underdogs. En este caso era Afia Lingua de Miladores y este último, Casa Portuguesa de Pispo, que cuando escuché la canción, empecé a escuchar la canción, vi que era, bueno, una especie de rap, un género un poquito más urbano, y me llevé bastante alegría, porque no suele ser habitual presentar este tipo de canciones, ¿de acuerdo? Tanto en festivales, Festival de la Canción, como sobre todo para Eurovisión. Eurovisión está muy mal visto el rap, mal visto el género urbano, salvo que lo presente Ucrania, entonces sí, entonces puedes hacerlo. Pero normalmente no se presentan. Y la gente, por ejemplo, este año Irlanda presentó una canción de rap que no fue elegida, pero bueno. Y la gente no se suele atrever a presentarlo porque dicen, si no me van a seleccionar rap para Eurovisión, salvo algunos países del este que está bien visto, el resto no lo hacen. Me ha gustado bastante esta canción. Vamos a escuchar un trozo. Precisamente aquí está viendo que había muchísima letra y en su momento pensé, ¿será una canción de rap? ¿Será una canción de género urbano? Algo un poquito más diferente de lo que hemos escuchado. Y efectivamente, tenía razón. Tengo una buena pista. He visto la foto primero de todo, he pensado, Raiden puede escribir esta canción. Raiden sería quizá un estilo un poco más rápido, pero podem tocar-me à porta os problemas da vizinha. Todos estamos sujeitos e tropeçar também faz parte. Há que ter as prioridades definidas, já se sabe. Todos vamos errar e aumentar o fardo. Só não pode fazer com que eu pare. Venha à próxima fase, estou cansado, mas sou grato. Chego tarde a casa, mas tenho comida no prato. Alguém que me abraça, apesar do meu maltrato. Aceito, eu já não paro. Venha à próxima fase, estou cansado, mas sou grato. Chego tarde a casa, mas tenho comida no prato. Alguém que me abraça, apesar do meu maltrato. Aceito, eu já não paro. É bom chegar a... Me gusta mucho, chicos. Primero, no me lo esperaba. Segundo, la estructura de las canciones rap es principio fraseo hasta llegar al estribillo, y el estribillo es como tipo R&B, ¿de acuerdo? Suele ser la estructura de que la primera parte de la canción la canta un chico, el estribillo más melódico la canta una chica, pero en este caso la canta él más coros. Ojalá pase porque me gustaría verlo en la final, lo considero algo diferente. Lógicamente las votaciones de la comunidad no son buenas para esta canción. Obviamente tiene un 3.5 aproximadamente, una cosa así, porque a la gente en Eurovisión no le gusta el rap. Punto, respeto, pero no comparto, ¿de acuerdo? Entonces, estando ya en este menú de las 10 canciones que ya hemos escuchado, yo 2 veces, ¿quiénes son los favoritos que creo que van a pasar, ¿de acuerdo? La canción que comenzaba con el a capela de Yolanda, de las costuras, que creo que es la más favorita, o la que más le ha llamado la atención a la gente de esta preselección semifinal 1. Puntos finales, que era la que algunas canciones se me mezclan, también te digo. La canción de Mela, Agua, tenía ese estribillo que hablaba precisamente de esa palabra, y Puntos Finales decía, ¿cómo era? Chorando, ¿verdad? Que decía eso en el estribillo. Y ves como ese tipo de canciones, cuando pones ese hook, aunque no te acuerdas mucho de la canción, pero te acuerdas de eso y ya la puedes recordar. Esas son las 4 grandes favoritas en mi opinión. A partir de aquí, lo que a mí me gustaría, Miradores y Pispo, pues son las 2 últimas en cuanto a la comunidad. ¿Qué creo que va a pasar? Pues quizás si Pispo se puede meter, más nena. No sé si la canción puramente en inglés se metería, pero
bueno, está bien que haya un punto de intriga de saber quién se va a meter, lógicamente. Por ejemplo, a la canción de Pelas Costuras no le va a hacer falta el televoto, porque el sexto es el que elige puramente el televoto, un poco la repesca. Y no sé el televoto a quién podría meter, si teniendo en cuenta que las 4 primeras creo que seguro se van a meter. Ojalá repescasen a Bispo o a Miradores, serían mis dos favoritas para esta semifinal 1. ¿De acuerdo, chicos? Complacido por la semifinal 1 de Festival de Cansao. Vamos a ver la semana que viene qué tal es la semifinal 2. Quizá haga una reacción a la semifinal 1 hablando del staging, de la puesta en escena, lo que me ha transmitido en el escenario, y seguimos disfrutando de este Festival de Cansao. ¿De acuerdo, chicos? Un saludo a todos y hasta la próxima.